Los fariseos, hermanos, en el tiempo de Cristo eran hombres escrupulosamente religiosos. Ellos daban mucho énfasis a todos los rituales externos, a la pureza ceremonial, pero lamentablemente el corazón de ellos no era nada bueno delante de nuestro Dios. Hoy en día nosotros debemos de tener mucho cuidado en este aspecto. Es muy importante, hermanos, ser una persona religiosa, pero no es suficiente para poder llegar al cielo. ¿Sí? Algo que hace falta inevitablemente es el tener un buen corazón, un corazón limpio, un corazón puro. El Señor Jesucristo dijo ahí en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, versículo 8, dice el Señor: bienaventurados los de limpio corazón. Y dice: porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Y la lección de esta mañana, hermanos, así se titula simplemente: bienaventurados los de limpio corazón. Una buena pregunta para empezar nuestra lección, como las demás que hemos considerado, es: ¿qué significa ser de limpio corazón? ¿Qué significa? Bueno, la palabra corazón viene del término griego cardia, y en la Biblia generalmente se refiere a la mente o al hombre interior. El corazón, hermanos, es la fuente de nuestros pensamientos, la fuente de nuestra voluntad y de nuestras emociones. También el corazón es la sede del conocimiento, de las actitudes, de las intenciones, de las motivaciones, de los deseos, etcétera, etcétera. Podemos decir que el corazón es todo lo que está dentro de la persona, es el centro de su ser y el centro de su personalidad. Ahora bien, ¿qué significa el hecho de ser limpio? Bueno, esta palabra limpio viene de un término griego que es kataros y significa libre de todo lo que profana, de todo lo que corrompe o contamina. Nuestro ser interior, la fuente, la sede de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro conocimiento, de nuestras intenciones, debe de estar libre de cualquier cosa que la contamine, que lo corrompa, que lo profane. Así que, hermanos, un corazón limpio, espiritualmente hablando, es muy importante, porque el corazón determina qué clase de personas vamos a ser nosotros. El corazón determina nuestra conducta. El corazón determina nuestra forma de hablar y nuestras acciones. El corazón, hermanos, es muy importante porque ahí radica las elecciones, las decisiones que vamos a tomar para nuestra vida. Así que el Señor nos está aquí exhortando a que busquemos diligentemente el que nuestros corazones sean limpios, sean puros. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Escritura, hermanos, desde el principio hasta el final, está llena de enseñanzas relacionadas con nuestro corazón. Y se nos enfatiza una y otra vez, de una y otra manera, la necesidad de tener corazones limpios y puros. Aquí es bueno preguntarnos qué tan limpio será nuestro corazón. ¿Tendremos corazones libres de culpa, libres de maldad? Ojalá que sí, ¿verdad? Ese es el propósito al considerar esta lección. Otra cosa importante, hermanos, es cómo ser de limpio corazón en la práctica. Y aquí es donde hemos estado haciendo énfasis en todas estas lecciones de las bienaventuranzas. ¿Sí? No se trata simplemente de exponer una clase académica, se trata de que entendamos cómo vivir, cómo poner en práctica cada una de estas cosas que el Señor menciona. Y el hecho de ser limpios de corazón, uno puede decir: sí, yo creo que sí soy, o yo creo que no tanto. Bueno, en la práctica, ¿cómo podemos demostrar que somos de limpio corazón? Una de las cosas que es bien importante que debemos de hacer es considerando nuestras actitudes y nuestros motivos. Siempre, hermanos, en todas las cosas que hagamos, siempre
¿Por qué razón lo hacemos? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas? ¿Y qué es lo que nos está motivando a hacer tal o cual cosa? ¿Sí? Esto es bien importante. Las actitudes y los motivos del corazón siempre juegan un papel muy importante delante de Dios. No es nada más de hacer las cosas, no es nada más como los fariseos ser muy religiosos y ser bien escrupulosos, sino los motivos, las razones, el por qué. ¿Sí? Y esto es algo que siempre tenemos que estar analizando, mirando en nosotros. Y ser bien honestos, ser bien sinceros. Porque el Señor, hermanos, Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él puede ver los pensamientos. Él puede ver las intenciones. Él puede escudriñar nuestros corazones. Y Él sabe. Tal vez podemos aparentar y podemos impresionar a toda la gente que está a nuestro alrededor. Pero a Dios realmente, hermanos, ¿le estamos impresionando? Bueno, depende de nuestro corazón. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor le dice al profeta Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando se escogió al primer rey de Israel, pues era el rey Saúl, ¿verdad? Un hombre físicamente impresionante, muy alto, dice, de hombros arriba, sobrepasaba a todos en Israel. De buen parecer, como la figura del líder del pueblo, pues era un hombre impresionante físicamente. Pero ahora que Dios está buscando un sustituto para el rey Saúl, Dios le recomienda a Samuel: no mires lo que está delante de tus ojos. No te dejes llevar por su estatura, no te dejes llevar por su parecer. Dice, porque yo no me fijo en esas cosas. Yo veo el corazón de las personas. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y era el que precisamente Dios había escogido para que fuera el nuevo rey de su pueblo. Pero esto es bien importante, hermanos. Dice la Escritura que Jehová mira el corazón. Y si Dios mira el corazón, tenemos que preocuparnos por tener un buen corazón. Uno que sea limpio, que sea puro, como el Señor menciona en las bienaventuranzas. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice así la palabra de Dios: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y esa es la recomendación que da David a su hijo Salomón. Dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Pero note usted, él tenía que servir a Dios como él mismo lo hacía, como David, pero tenía que hacerlo con un corazón perfecto, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Y Jehová entiende los intentos del corazón, de los pensamientos. Él lo sabe todo. No era nada más servir a Dios. Sírvele con un corazón sincero, con un corazón recto, un corazón perfecto, con ánimo voluntario, de tu voluntad. Que Dios vea que tú realmente tienes el deseo y que te complaces en servirle. Y esta fue la recomendación que dio David antes de morir a su hijo Salomón. Yo creo, hermanos, que es bueno preguntarnos muchas veces cuáles son los motivos por los cuales servimos y trabajamos al Señor. Sí. Todos de alguna manera tenemos que tomar parte en la obra de la iglesia y tomar parte en nuestra responsabilidad individual como cristianos. Pero, ¿qué nos motiva a hacer todo este trabajo, esta obra en la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que vinimos, por ejemplo, hoy domingo a este lugar? Que analicemos nuestros motivos, nuestras razones.
¿Cuál es nuestro sentir, hermanos, al cantar, al orar o al tomar la Santa Cena? Realmente, hermanos, ¿son nuestras actitudes y nuestros motivos los correctos delante de Dios? Si Él entra en nuestro corazón y escudriña estas cosas, va a haber cosas buenas, puras. ¿Cuáles son los motivos, hermanos, por ejemplo, que a veces nos impulsan a predicar a las personas? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es mi actitud si no se me reconoce o si no se me elogia por lo que hago? ¿Seguiré teniendo el mismo deseo, el mismo fervor para trabajar y hacer las cosas que me corresponden como cristiano? ¿Qué interés tengo de hacer aquellas cosas buenas que las personas no pueden ver o aquellas cosas que no se pueden publicar en una red social? Si me dijeran, sigue trabajando igual como cristiano, sigue predicando, sigue enseñando, sigue haciendo buenas obras, nada más ya no lo publiques en el Facebook, ¿seguiré teniendo las mismas ganas, los mismos deseos de hacer aquello? ¿O ya se me va a quitar el entusiasmo? Bueno, hermanos, es bueno considerar los motivos, las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, ¿verdad? En todo nuestro trabajo, en todas nuestras actividades, siempre es bueno considerar nuestro corazón, porque Dios sí lo ve. Repito, podemos impresionar al mundo entero, pero Dios ve nuestro corazón. Esta bienaventuranza, hermanos, exige que cada uno de nosotros haga un examen de conciencia en las cosas que hace. ¿Sí? Un examen profundo. Que nos preguntemos si los motivos y las intenciones del corazón son 100% puras o si no lo son. Si hay dobles motivos tal vez en hacer las cosas. Debemos reconocer que todo lo que se hace para exhibición, para impresionar o para gloria propia, hermanos, no tiene valor alguno delante de Dios. Los escribas y los fariseos, repito, así eran. Y hacían muchas cosas, pero nada más para ser vistos de los hombres. No, hermanos. Por muy bueno, por muy loable que sea aquel acto, si lleva un propósito diferente, un propósito que no le agrade a Dios, hermanos, de nada sirve. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Wow. Y hay que tener cuidado con esto, hermanos, porque, repito, a Dios nadie lo puede engañar. Tal vez un juez terrenal puede examinar minuciosamente nuestras palabras, nuestras acciones y hacer un juicio y puede llegar, ¿verdad?, a considerar si lo que hacemos es bueno o no, pero Él no puede juzgar el corazón de la persona. Pero Dios sí. ¿Sí? Dios sí puede. Y Él no lo podemos engañar. Cuando estemos nosotros frente al juez divino, dice aquí la Escritura, Él revelará los secretos más íntimos de cada persona y revelará también las intenciones del corazón. Sí. Eso es algo que Dios no va a omitir en el juicio de cada individuo. Dice un dicho por ahí, ¿cómo dice? Caras vemos, corazones no sabemos. Y es cierto. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Dios ve caras y Dios ve corazones también. Y va a llegar un día, ¿verdad?, en que todo va a salir a la luz. ¿Ustedes recuerdan a Acán, aquel hombre que guardó ahí debajo de su tienda aquel lingote de oro, sus mantos babilónicos? Y ¿pudo engañar a Dios? No. Él no pudo engañar a Dios.
Pudo engañar a todos, pero Dios no. Dios sabía que ahí estaba el anatema. ¿Recuerdan a Jonás? Que Dios lo mandó a predicar a Nínive y él a escondidas fue y se metió a una nave y agarró boleto para Tarsis y se fue huyendo de la presencia de Dios. ¿Lo pudo engañar? No, no pudo. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Que quisieron aparentar, ¿verdad?, una generosidad que no tenían, mintiendo, ¿verdad?, que en tanto habían vendido aquella propiedad y que estaban poniendo todo el precio de la heredad a los pies de los apóstoles. ¿Pudieron engañar a Dios? No. A los hermanos tal vez, a los mismos apóstoles, hasta que Dios les reveló, ¿verdad?, a Pedro lo que estaba pasando, pero a Dios no lo pueden engañar. Nadie puede engañar a Dios, mis hermanos y amigos. Por eso siempre debemos ser bien honestos y considerar todo motivo, toda intención, toda actitud que hay en nuestro corazón en cada cosa que nosotros hagamos. Todo debe ser puro, limpio, ¿sí?, con buenas intenciones. Impresionar al mundo no es suficiente. Necesitamos purificar nuestro corazón de malos propósitos. Que nuestras intenciones siempre sean puras, sean sanas, que nuestros motivos sean sinceros, que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Esa es una forma, hermanos, de ser de limpio corazón en la práctica. Sí. Otra cosa. También, hermanos, controlando nuestros pensamientos. Y ese es un detalle importante. A veces hay personas que creen que los pensamientos no se pueden controlar. ¿Sí? ¿Cómo le hago? No se puede. Pero, hermanos, sí se puede. Las Escrituras nos exhortan a hacerlo. ¿Sí? ¿Será Dios injusto al demandar algo que no podemos hacer? ¿Será Dios injusto al demandar cierta clase de pensamientos en nosotros cuando es algo que está fuera de nuestros alcances o límites? No, Dios no es injusto. Dios no demanda algo que sea imposible para el ser humano. Definitivamente podemos controlar nuestros pensamientos. Cada persona tiene la capacidad de hacerlo. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? En esto pensad. Dios quiere que esta clase de cosas sean los pensamientos continuos de nuestro corazón. Excluir lo malo y dejar que lo bueno sea lo que habite en el corazón, de tal manera que en esa clase de cosas nosotros pensemos, meditemos. Debemos procurar todo lo que el apóstol Pablo aquí está mencionando. Es cierto, hermanos, que muchas veces por nuestro pasado, ¿sí?, por nuestra vida mundana, por nuestra vida de pecado, por todos esos años que desperdiciamos viviendo allá conforme a los deseos de nuestra carne, puede ser, hermanos, que vengan pensamientos que no sean buenos a nuestra mente. Puede ser que de repente nuestra mente vague y empiece a pensar cosas que no son sanas y puedan ser causa de tentación en el cristiano, en la cristiana. Sin embargo, hermanos, es muy importante saber cómo actuar ante tales situaciones. ¿Qué hacer con dichos pensamientos que son incorrectos? ¿Qué hacer? El pecado viene, hermanos, si nosotros disfrutamos de dichos pensamientos. El pecado viene si nosotros los alimentamos o si nosotros los mantenemos, los conservamos ahí en nuestro corazón. Por eso debemos esforzarnos por eliminarlos y por reemplazarlos
con pensamientos que sean puros, como dice Pablo a los filipenses. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es bien importante, mis hermanos. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 21, dijo el Señor: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La Nueva Traducción Viviente dice: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Sí? Nuestra mente, hermanos, es muy similar, yo digo, a nuestro estómago. ¿Sí? Repito, nuestra mente o nuestro corazón es muy similar a nuestro estómago. ¿Por qué, hermanos? Porque digiere aquello con que la alimentamos. ¿Sí? La mente digiere aquello con que la alimentamos. Los ojos muchas veces son la lámpara del cuerpo y por ahí entran muchas cosas por nuestros oídos que van directamente a nuestro corazón y luego el corazón empieza a procesar, empieza a digerir aquellas cosas con las cuales está siendo alimentada. ¿Y qué produce? Produce pensamientos, produce acciones, produce palabras. ¿Sí? Para promover una buena salud espiritual debemos alimentar el corazón, hermanos, con todo lo que es bueno y todo lo que es puro. ¿Sí? Tener una buena dieta espiritual, sana. Que esa clase de cosas, hermanos, sean como un tesoro para nosotros que buscamos y que ponemos continuamente en el corazón. Yo preguntaría, hermanos, ¿de qué permitimos que se alimente nuestro corazón? ¿Están nuestros pensamientos centrados, por ejemplo, en la riqueza, en la prosperidad, en las cosas materiales? ¿Sí? Allí está el énfasis de nuestro corazón, de prioridades. ¿O estamos enfocados en servir a Dios y estar un día con Él en las mansiones de los cielos? Esa es nuestra principal prioridad. ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque ahí está el corazón, ahí están los pensamientos. ¿Está nuestro corazón recibiendo programación, entretenimiento de la televisión, el cine, el internet que fomenta la inmoralidad, la lascivia y por consecuencia los malos pensamientos? ¿O estudiamos la palabra de Dios, oramos, meditamos en cosas buenas? Hay que preguntarnos cuál es nuestra dieta espiritual. ¿Sí? Porque de eso depende que podamos controlar nuestros pensamientos. ¿Frecuenta usted bares, salones de baile, casinos u otros lugares que fomentan una conducta inapropiada? ¿Malos deseos? ¿O usted se mantiene alejado de esta clase de lugares y de malas compañías que, como dice la palabra de Dios, corrompen las buenas costumbres? Son preguntas, hermanos, muy básicas, pero que son muy importantes que cada uno las haga a sí mismo para darse cuenta si verdaderamente su corazón es limpio, si su corazón es de buenos pensamientos. A veces dice uno, es que ¿cómo me quito estos pensamientos de la mente? Bueno, ¿verdad? Necesita una dieta sana. Necesita alimentar su corazón de lo bueno para que lo malo vaya saliendo. Dicen a veces, hay que hacerse una desintoxicación del cuerpo. Y recomiendan ciertos productos, una desintoxicación del estómago, de una limpieza del estómago profunda. Y hay ciertos remedios y hierbas y cosas por el estilo, ¿verdad? Está bien. Bueno, hay que hacer lo mismo con la mente, con el corazón. Jesús no solo dice, hermanos, que debemos ser limpios de corazón, Él también dice que podemos hacer que nuestro corazón sea limpio. No es imposible para el ser humano. Nosotros tenemos la facultad y el poder de controlar las influencias a las que sometemos nuestro corazón.
Santiago capítulo 4, versículo 8, un texto que leía ahorita el hermano Chalo en la clase, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Cuando dice limpiad las manos, tiene que ver con las acciones nuestras. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los motivos, las intenciones, los pensamientos del corazón. Esto es bien importante, hermanos. Tenemos que limpiar, quitar todas las impurezas que hay en nuestro corazón. Definitivamente que esto es algo posible de hacer. Otra cosa, hermanos, que en la práctica demuestra que somos limpios de corazón es el hecho de reconocer que los hechos y las palabras nuestras sí importan. Claro que sí. A veces, hermanos, hay esta idea también extrema de pensar que las actitudes solamente es lo importante, que lo que hacemos, ¿verdad?, o lo que decimos no cuenta tanto, lo que importa es el corazón, ¿verdad? Se van al otro extremo. Hay quienes piensan, por ejemplo, que serán aceptados por tener fe o por tener amor en sus corazones, aun cuando vivan vidas desobedientes a Dios. La gente dice: yo soy creyente, yo creo en Dios, yo tengo fe en el Señor, yo amo a mis semejantes, yo amo a las personas, ¿verdad?, a mi familia, y piensan que eso es suficiente, aunque sean desobedientes y vivan vidas alejadas de la voluntad de Dios. Pero una persona de limpio corazón no piensa así. Una persona que es limpia de corazón sabe que sí importa cómo vive, y sí importan sus acciones, y sí importan sus palabras, además de que de los motivos y las buenas intenciones. En Marcos capítulo 7, versículo 20, dice la palabra de Dios, dice el Señor de esta manera: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Y dice el Señor: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es importante, mis hermanos. El pecado se origina en el corazón del hombre, pero dice aquí el Señor que son las malas acciones las que contaminan el hombre. Así que quien diga las malas acciones no importan tanto, solamente importa el corazón, está en un error muy, muy grande. Claro que importan. Las dos cosas importan, ¿verdad? Si alguien es adúltero, si alguien es fornicario, si alguien es homicida, por supuesto que esto importa. ¿Sí? Una persona de limpio corazón es una persona que procura hablar, que procura actuar, ¿verdad?, de manera tal que sea agradable delante de Dios. Cuando una persona no tiene limpio corazón, no le importa que su boca hable un montón de malas palabras, de maldiciones, que en sus pensamientos haya lascivia. No le importa si se roba algo o si comete adulterio, fornicación. No me importa. Su corazón no es limpio. Sí. Ambas cosas van de la mano. En Mateo capítulo 12, versículo 34, dice así el Señor: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque note usted, para quien dice que no importan las palabras, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice el Señor Jesucristo.
Así que un corazón conduce, hermanos, un corazón bueno a un buen hablar, y un corazón malo conduce a la persona a hablar cosas ociosas, como dice aquí el Señor Jesucristo. Pero, note usted, ¿seremos condenados o seremos justificados por las palabras que nosotros hablemos? Así que, claro que importa, ¿sí? Si usted es una persona de corazón limpio, usted debe de reconocer que sí importa cómo hable, sí importa lo que sale de su boca, sí importan sus acciones, sí importa su conducta. Claro que sí. Quien tenga un corazón limpio, hermanos, en la práctica procurará diligentemente que sus acciones y palabras sean obedientes a Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 3, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y otra vez, las dos cosas, hermanos, igual que en Santiago. Las manos representan las acciones, ¿verdad? Y la pureza aquí está hablando del corazón, de las intenciones, de los motivos de la persona, ¿verdad? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, enfatiza aquí el salmista David. Así que no se puede tener un corazón puro sin tener acciones obedientes, ¿verdad? Las dos cosas tienen que complementarse mutuamente, van de la mano, son inseparables de acuerdo a la palabra de Dios. La salvación, hermanos, no es cuestión tan solo de un buen corazón, también es cuestión de una vida justa, de una vida limpia, ¿verdad? De ser obedientes a Dios en toda nuestra manera de vivir. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Note usted, ambas cosas van de la mano, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Así que esto, nuevamente, repito, es de suma importancia. Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Cada individuo, cada ser humano debe de hacer toda obra buena dentro de su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, hermanos, la vida práctica de una persona es bien importante. La buena conducta, sus buenas acciones, por supuesto, que reflejan un corazón limpio delante de Dios. Otra cosa, hermanos, rápidamente, cómo ser limpios de corazón en la práctica, y esto es muy elemental, procurando el perdón de los pecados. Para tener un corazón limpio, toda persona necesita que sus pecados sean borrados, sean lavados, sean justificados, purificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sí. Esto es básico. Todos hemos pecado y el pecado contamina al hombre. El pecado contamina nuestro corazón. Pero es necesario que cada persona busque, para que haya limpieza de corazón, limpieza de espíritu, de alma, el perdón de sus pecados. Nadie viviendo en pecado puede ser una persona con limpio corazón. No. Sino hasta que el Señor le lave, le limpie, le purifique por medio de su sangre preciosa. En Efesios capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La sangre de Cristo Jesús es el único elemento que puede ser capaz de lavar, de limpiar, de quitar pecados en una persona. Dice la palabra de Dios: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado allí permanece.
No hay manera de lavar nuestros pecados si no es por medio de la sangre de Cristo Jesús. La cuestión es, mis hermanos, ¿cómo puede una persona beneficiarse de la sangre de Cristo hoy en día? Y que esa sangre preciosa le limpie, le lave, le santifique de sus pecados. Bueno, muy fácil, muy sencillo, por medio del plan de salvación de Dios, por medio de la obediencia al Evangelio de Jesucristo. La persona necesita oír con buen corazón, con buena disposición. La persona necesita creer en Cristo Jesús con todo su corazón, como creía aquel hombre eunuco. La persona necesita arrepentirse, cambiar su mente. Si antes maldecía, ahora ya no va a maldecir. Si antes robaba, ahora ya no va a robar. Si antes fornicaba, ahora ya no va a fornicar. Una actitud diferente hacia el pecado y hacia Dios. La persona necesita confesar su fe en Jesucristo, confesar con su boca para salvación. Y esa persona necesita ser bautizada, sumergida en agua. Y cuando esa persona es sumergida en las aguas del bautismo, dice la palabra de Dios, dice Pablo a los romanos, que es sepultada juntamente con Cristo. Y es allí donde su sangre preciosa le lava, le limpia de todo pecado. Esa persona sale siendo una nueva criatura y de ahí en adelante necesita perseverar en la fe, ser fiel a Dios todos los días de su vida y conservar siempre un corazón puro, limpio delante de Dios, que se manifieste en sus acciones, en sus palabras, en sus intenciones, en sus pensamientos. ¿Es imposible caer, pecar? No, no es imposible. Pero si uno peca, gracias a Dios que nos provee todavía la posibilidad de ser perdonados si nos arrepentimos y confesamos nuestras faltas al Señor. La cuestión es, ¿ha obedecido usted el Evangelio? ¿Usted ha recibido ya el perdón de sus pecados? ¿Usted tiene un corazón limpio ya delante de Dios? Si usted no ha hecho esto, su corazón no es limpio, su corazón no es puro, porque Dios no le ha lavado, no le ha perdonado aún sus pecados. Usted necesita obedecer el Evangelio. Usted necesita convertirse en una nueva criatura. Permita que Dios le perdone. Permita que Él le lave, le santifique y le justifique. Sí. Mientras usted no obedezca el Evangelio de esta manera que está aquí, aún su corazón está en pecado. Aún sus vestiduras no han sido lavadas, no son blancas. Están contaminadas, sucias, por los pecados que ha cometido durante toda su vida. Esto es bien importante. Necesitamos un corazón más blanco que la nieve. ¿Sí? Y solamente es posible siendo lavados en la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál es la bendición de los de limpio corazón? Bueno, dice el Señor ahí en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué bendición tan grande, mis hermanos. La palabra ver puede tener dos sentidos. En las Escrituras se usa frecuentemente para referirse a comprender o experimentar algo personalmente. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No era simplemente mirar así, ¿verdad? Como vemos las cosas con nuestros ojos, sino entrar y experimentar el ser parte del reino de Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, los que son de limpio corazón, podemos decir, son los únicos que pueden en esta vida comprender y experimentar lo que es conocer a Dios. ¿Sí? En ese sentido, verán a Dios en esta vida, lo conocerán, experimentarán sus bendiciones. Van a tener una relación íntima con Él.
pueden comprender y valorar las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Ellos pueden ver a Dios, los de limpio corazón. Por ejemplo, dice en la 3 de Juan, versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En esta vida las personas podemos ver a Dios, y hay unos que no lo han visto. Las personas que no tienen un corazón limpio, puro, que no hacen lo bueno delante de Dios, que no viven vidas de acuerdo a la voluntad del Señor, no han visto a Dios, no lo conocen. ¿Sí? No lo conocen. Y es lo que dice aquí el apóstol Juan a Gallo: el que hace lo malo no ha visto a Dios. Sí. Los de limpio corazón sí lo han visto. Pero hermanos, todos nosotros deseamos, especialmente cuando se trata de ver a Dios, tener esa esperanza de verlo en la eternidad, de verlo cara a cara, de conocer a Dios en persona y de vivir para siempre con Él en el cielo. Podemos decir que la bienaventuranza de los de limpio corazón tiene aplicación en esta vida, pero también en la venidera, y principalmente yo creo que en la venidera. Sí. Es una bendición muy, muy grande, hermanos, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Y un día poder verle plenamente. Dios es espíritu, pero nosotros vamos a ser transformados y podremos ver a Dios cara a cara, en persona, estar delante de Él y servirle y adorarle eternamente por los siglos de los siglos. Hoy lo hacemos aquí, con los ojos de nuestra fe, y sabemos que aquí está el Señor reunido entre nosotros y adoramos a Dios. Pero un día le vamos a ver plenamente. Sí, hermanos, esa es nuestra esperanza. En Hebreos 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no es santo, si usted no es limpio, puro de corazón, no podrá ver a Dios. Por eso dice, hay que procurar esa santidad y la paz también, los unos con los otros y con Dios. El apóstol Juan también escribe en la primera carta, capítulo 3, versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Dios es puro, Dios es santo en toda la extensión de la palabra. Si nosotros tenemos la esperanza de un día verle cara a cara, verle tal cual es Él, tenemos, hermanos, que procurar en esta vida ser de limpio corazón y purificarnos continuamente en todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Y si en algo fallamos, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y siempre, constantemente, vivir purificándonos para un día poder ver realizada esta esperanza y esta promesa de ver a Dios tal cual es Él. A veces hay muchas personas que tienen el deseo de ser puras. Algunas piensan, hermanos, que lo único que importan son sus buenas acciones, pero no importa el corazón. Y otros piensan que solo las actitudes, pero no las acciones ni las palabras. Jesús nos enseña que para ver a Dios necesitamos un corazón puro, y que ese corazón puro nos conduzca a una conducta adecuada de palabra y de obra. Que vivamos en esta vida vidas obedientes a Dios en todos los aspectos. ¿Le gustaría a usted ver a Dios, hermano, hermana? ¿Le gustaría a usted ver a Dios, querido amigo que nos visita? Bueno, en esta lección hemos considerado la necesidad de tener un corazón limpio. Si usted no ha obedecido el Evangelio, queremos invitarle en esta mañana que venga a Cristo Jesús, que delante de todos confiese su fe en Jesucristo y que sea bautizado
en esta mañana para el perdón de sus pecados. Dios les bendiga a cada uno, hermanos, amigos.